Soy Miguel Hernández Franco y esto es Opinar un Rato. Opinar un Rato es una rama del proyecto de divulgación de filosofía, ciencias sociales, actualidad, política y arte Pensar un Rato. La idea es revisar rápidamente elementos, análisis y preguntas que le ayuden a formarse una opinión más crítica y sólida sobre algún hecho de actualidad nacional o internacional. Pueden encontrar Pensar un Rato en Twitter en la cuenta @_Pensar un Rato. También pueden ir a la flamante nueva página web del proyecto www.pensarunrato.com, donde encontrarán todos los episodios del proyecto, textos y si hacen clic en el menú Apoya Pur, encontrarán el botón de Patreon. Patreon es un modelo de suscripción que le permite a la audiencia apoyar financieramente a sus creadores de contenido favoritos mientras reciben material exclusivo. En este caso, los mecenas de Pensar un Rato hacen parte de un chat de Telegram donde ahondamos en los temas y debatimos al respecto, tienen acceso al mini podcast de lectura de poesía, así como a los guiones de los episodios y otros beneficios. Este recaudo se destinará a fortalecer la infraestructura del proyecto. Este tipo de proyectos necesitan del apoyo de su audiencia para seguir creciendo. No dejen de apostarle a Pur. Desde finales de 1997, la periodista Ginette Bedoya Lima venía investigando las relaciones de los grupos armados ilegales con el Estado, particularmente de los paramilitares. En aquel entonces trabajaba en RCN Radio y no tardó en comenzar a recibir amenazas. Renunció al emisor en 1998 y en 1999 llegó a trabajar al periódico El Espectador. Desde El Espectador siguió llevando a cabo sus investigaciones. Particularmente comenzó a investigar lo que ocurría en la cárcel La Modelo de Bogotá, en la que confluían todos los actores armados de la guerra colombiana: guerrilleros, paramilitares, mafiosos, crimen organizado y, por supuesto, agentes del Estado, particularmente la policía. Con la complejidad que caracteriza la guerra en Colombia, estos actores se mataban entre sí, pero también tejían y destejían alianzas todo el tiempo. Poco a poco, Ginette fue descubriendo una red de tráfico de armas que contribuían al suministro de armas del Estado hacia los paramilitares, así como la compra y venta de personas secuestradas por las guerrillas, particularmente a las extintas FARC. Por supuesto, no tardaron en volver las amenazas. Ginette Bedoya Lima comenzó a recibir llamadas en las que le decían que le quedaban pocos días de vida. Recibió panfletos y amenazas en el periódico y eventualmente, con el director del Espectador y su editor de ese entonces, decidieron acudir a las autoridades de policía en busca de protección. Tras varios ires y venires, la policía terminó por aceptar que era imposible para ellos hacer algo con respecto a las amenazas y que lo mejor que podía hacer Ginette era entrevistarse con los paramilitares, que desde la cárcel La Modelo parecían estar orquestando todo. Ginette confió en la policía y esa misma noche recibió una llamada en la que acordaron una entrevista con jefes paramilitares presos el 25 de mayo del año 2000. Era una trampa. Antes de poder entrar a la cárcel, Ginette fue abordada por un hombre y una mujer que con una pistola 9 milímetros la subieron a un carro, la golpearon y se la llevaron a algún lugar a muchas horas de Bogotá en el que había hombres uniformados. Ginette fue golpeada, torturada y violada masivamente para luego ser dejada casi muerta al borde de una carretera. Mientras ocurría todo este horror, sus victimarios repetían que todo eso le estaba pasando para escarmentar a los periodistas, que se metían donde no los llamaban. Ginette sobrevivió y desde entonces busca justicia. Tal y como manda la tradición en Colombia, no ha pasado nada distinto a lo de siempre. Ginette ha sido revictimizada 1 y 1000 veces por el Estado colombiano, que no ha hecho más que darle largas al proceso y proteger a los culpables durante 20 años. Agotada por la inoperancia mezquina del Estado, Ginette Bedoya Lima acudió finalmente a instancias internacionales y el pasado 15 de marzo tuvo lugar una audiencia histórica en la que Ginette Bedoya expuso en detalle su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo parecía ir bien y parecía por fin que Ginette estaba encontrando un poco de justicia hasta que llegó el turno de Camilo Gómez Alzate, director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien dijo, sin asomo de vergüenza, lo siguiente. Más que declaraciones, presidente, es una petición y una recusación a los magistrados de la Corte, excepto al magistrado Biogrossi, porque, presidenta, magistrados, Ginette, los demás asistentes, miembros de la comisión. Aquí de lo que se trata, señora presidenta, es de la falta de garantías de objetividad en este proceso.
esta posición del Estado colombiano tiene que ver con la obligación que tienen los jueces de ser objetivos e imparciales. No se trata de no ser corteses con la víctima, a quien todos debemos el mayor respeto. Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y objetividad que son la esencia de la justicia. Eso no ha sucedido en esta audiencia. La cortesía y la solidaridad son bienvenidos, pero el prejuzgamiento expresado en las preguntas de los jueces no puede ser aceptado por el Estado. Aquí todos los magistrados, excepto el magistrado Biogrossi, han expresado preguntas que prejuzgan y opiniones que le muestran a Colombia que existe una opinión formada del caso sin siquiera oír en esta audiencia lo que Colombia tiene por decir. Colombia espera objetividad de sus jueces y esta no está presente. Por eso, el Estado colombiano considera que todos los jueces de la Corte Interamericana, excepto el juez Biogrossi, están impedidos para actuar en este caso. El Estado colombiano se retira de la audiencia por falta de garantías procesales sistemáticamente aplicadas por esa Corte. El Estado no estará presente ni autoriza que se interrogue al perito que estaba previsto. Se trata de la más reciente acción cobarde y mezquina con la que el Estado colombiano ha revictimizado a Ginette Bedoya. Y por supuesto, no fue la última, pues menos de un día después, el mismo Camilo Gómez Alzate envió una carta directamente a Ginette, sin pasar por sus abogados, como reglamenta el procedimiento, que después fue publicada en las redes sociales del Estado, en la que pedían a Ginette buscar una solución amistosa, es decir, evitar pasar por las instancias jurídicas. Afortunadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la demanda de recusación a los jueces como improcedente y ordenó la continuación de la audiencia pública del caso, por lo que el martes 23 de marzo, el Estado colombiano, por medio de su representante Camilo Gómez Alzate, pidió un perdón parcial por no haber hecho una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido a Ginette, por no haber investigado las amenazas que Ginette denunció años antes de los hechos, por no haber brindado garantías judiciales y por haberla obligado a contar 12 veces sus hechos victimizantes, es decir, su secuestro, tortura y violación masiva. No aceptó su responsabilidad ni pidió perdón por el probado involucramiento de agentes del Estado en el crimen cometido contra Ginette Bedoya Lima. En todo esto se revela, una vez más, la actitud mezquina y el desprecio del Estado colombiano y del gobierno de Iván Duque con las víctimas de la guerra, así como la violencia sistemática que deben enfrentar las mujeres por el hecho de ser mujeres. En este episodio de Opinar un Rato exploraremos las implicaciones y los significados de lo ocurrido a lo largo de la audiencia pública del caso de Ginette Bedoya Lima contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empecemos pues. Como siempre, para formarnos una opinión sobre cualquier cosa, lo primero que necesitamos es algo de contexto. Como casi todo en Colombia, este contexto tiene varias capas. Vamos con la primera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada como uno de los dos órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adscrito a la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA. La Corte surgió como resultado de la Convención Americana, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que fue firmado en noviembre de 1969. Sin embargo, la Corte entró en funcionamiento en 1979. Tiene su sede en Costa Rica. La Corte es un tribunal internacional cuya misión es determinar si los estados han violado sus obligaciones internacionales consagradas en los tratados de derechos humanos y más específicamente en la Carta de San José. Para esto, la Corte tiene tres grandes funciones. La primera es una función de tribunal y eso en este caso significa que juzga las conductas de los estados, es decir, las medidas que los estados toman. La segunda es función consultiva y, como su nombre lo indica, otorga a los estados que reconocen la competencia de la Corte el derecho de consultarle por la interpretación y la aplicación de lo estipulado en la Convención Americana o de otros tratados de derechos humanos de los estados americanos. Igualmente pueden consultar la compatibilidad entre sus leyes y dichos tratados internacionales. La tercera función es la de dictar medidas provisionales, particularmente cuando se trate de casos urgentes y extremadamente graves que puedan causar daños irreparables a las personas. Las medidas provisionales son para proteger a estas personas. En total, 20 estados han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos, por supuesto, Colombia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos funciona como una instancia adicional a la que puede acudirse cuando los tribunales nacionales no han satisfecho sus obligaciones en lo que respecta a los compromisos adoptados con la ratificación del Pacto de San José. Se trata de lo que en derecho internacional se conoce como principio de agotamiento de recursos internos. Esto quiere decir que solo se puede acudir a la Corte cuando un Estado falla en proveer justicia, reparación y verdad a una víctima. La Corte funciona como un tribunal que pretende reparar a las víctimas no solo por el daño que recibieron en el caso de Ginette, pues su secuestro, tortura y violación, sino por el daño que les causa la inoperancia del Estado en proteger y reparar los hechos victimizantes. En general, la Corte sanciona a los estados con multas y con medidas de reparación simbólica como actos de perdón público e iniciativas de memoria. Un ejemplo famoso es la condena de la Corte al Estado colombiano por el caso del asesinato de Manuel Cepeda Vargas por parte de grupos paramilitares con ayuda de agentes del Estado en 1994. La Corte condenó al Estado a pedir perdón públicamente, producir un documental sobre la vida de Manuel Cepeda Vargas, indemnizar económicamente a su familia, entre otras cosas. Y aquí lo importante es notar que la condena de la Corte no es penal. Nadie va a la cárcel, no hay ninguna responsabilidad individual que sea adjudicada. Son los estados quienes son condenados, entre otras cosas, por no haber impartido justicia, es decir, cárcel u otras condenas, que en otras palabras significa que es condenado por haber fallado en su propio modo de funcionar en impartir justicia. Una consideración importante es que los peticionarios no pueden ir directamente ante la Corte, sino que antes deben pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que decidirá qué casos van ante la Corte. Todo esto, digámoslo así, configura esta primera capa del contexto que necesitamos para formarnos una opinión sobre el caso de Ginette Bedoya Lima. Vamos con algunas precisiones sobre la naturaleza del caso. El caso de Ginette Bedoya Lima tiene fundamentalmente dos dimensiones importantes. La primera tiene que ver con violencia sexual y violencia basada en género. Como ya he dicho a lo largo del episodio, además de ser secuestrada y torturada, Ginette Bedoya Lima fue víctima de una violación masiva y durante esa violación escuchó decir varias veces que se trataba de un escarmiento a los periodistas para que dejaran de meterse donde no les importaba. Ante esto hay varias cosas que debemos aclarar para entender mejor de qué va todo este asunto. Lo primero es de qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual y de violencia basada en género. Empecemos con la última. La violencia basada en género o violencia de género son aquellos actos que se cometen contra una persona con motivo de su orientación sexual, su expresión de género o su identidad de género. Es decir, por ejemplo, coger a golpes a una persona por ser homosexual es violencia de género. Igualmente, atentar contra una mujer por el hecho de ser mujer es violencia de género. Y entonces, por ejemplo, si yo mato a mi expareja porque no soporto ver que tiene una nueva relación, esto constituye un feminicidio en la medida en que la estoy matando porque considero que, por ser mujer y haber sido mi pareja, ella es, entre comillas, mi posesión. De igual manera, si en la calle yo me siento con el derecho de decirle alguna clase de comentario inapropiado a una mujer que me parece atractiva y me justifico diciendo que la estoy halagando y me enojo si ella me reclama por haberle hecho ese comentario desagradable, todo eso constituye violencia de género en la medida en que yo, por ser hombre, me siento con el derecho de imponer mi deseo y mi voluntad sobre el derecho de esa mujer a transitar tranquila por el espacio público. Y esta manera de entender el asunto es importante porque la violencia de género no es solamente directa, es decir, los golpes, las torturas, los asesinatos, sino que tiene una carga profundamente simbólica. Ahora, la violencia sexual, que está estrechamente emparentada con la violencia de género, son todos los actos de naturaleza sexual perpetrados por uno o por varios actores contra personas puestas en estado de indefensión y cuya voluntad ha sido sometida mediante la fuerza u otro tipo de coerciones como las mentiras, el chantaje o el engaño. Y aquí es importante mencionar que la violencia sexual rara vez tiene que ver únicamente con el placer de quien la ejerce y en cambio tiene mucho que ver con el sometimiento de las víctimas, la humillación, el control o el aleccionamiento, que es el caso de Ginette Bedoya, que fue usada para darle una lección a la prensa. La violencia sexual tiene muchas modalidades y no necesariamente implica violaciones sexuales. Obligar a una mujer a abortar, obligar a alguien a presenciar actos sexuales, forzar a alguien a realizar actos sexuales, esclavizar a alguien con fines sexuales, tocar a alguien indebidamente, prostituir a alguien a la fuerza, mutilar los órganos sexuales, son todos actos de violencia sexual. La segunda dimensión del caso tiene que ver con los atentados contra la libertad de prensa. Ginette fue víctima no solo por ser mujer, sino por ser periodista y por intentar desenmascarar las complejas redes de relaciones entre actores armados y agentes del Estado en la cárcel más importante del país.
En otras palabras, las cosas horrorosas que le hicieron a Ginette tenían la intención de callarla a ella y de amedrentar a los periodistas. Es decir, además de todo lo anterior, son también un acto de censura que en un Estado democrático, que es lo que Colombia dice ser en el papel, aunque en la práctica está muy lejos de serlo, es algo que no debería tener lugar y que le corresponde precisamente al Estado evitar a toda costa. Obviamente el Estado colombiano no solo no evita la censura, sino que la promueve y la ha promovido de muchas formas, desde casos recientes como la censura a los puros criollos y a Santiago Rivas por parte de Juan Pablo Vieri, quien a pesar de haber sido sorprendido en flagrancia sigue siendo parte del gobierno del charco de Cumis vencido llamado Iván Duque, o casos muchísimo más graves como el de Ginette Bedoya o el asesinato de Jaime Garzón, en los que se ha comprobado la participación de agentes del Estado. Con todo esto, vamos a la tercera capa de este complejo contexto. Tras más de 20 años de un proceso que avanzó siempre a media marcha, que nunca esclareció la totalidad de los hechos, que revictimizó incontables veces a Ginette Bedoya y a su madre y durante el cual Ginette Bedoya nunca dejó de ser amenazada, seguida e intimidada, el 15 de marzo de este año, el caso comenzó por fin la fase de audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la primera parte de la audiencia, los y las magistradas de la Corte interrogan a Ginette Bedoya, que cuenta los antecedentes de su caso, los hechos y también la manera en que el caso fue manejado por el Estado colombiano, las múltiples veces en que fue revictimizada y cómo durante 20 años ha seguido siendo amenazada y perseguida por su labor como periodista sin recibir apoyo del Estado. Tras un poco más de una hora de declaración donde todos los magistrados hacen preguntas de diversa índole pidiéndole precisar elementos y siempre, y esto es muy importante, con un profundo respeto a su condición de víctima, fue el turno del Estado, quien se abstuvo de hacerle preguntas a Ginette. Luego, el Estado colombiano presenta una solicitud de recusación a todos los magistrados menos uno, el único que no hizo preguntas a Ginette Bedoya. ¿Qué es una solicitud de recusación? Es una petición formal a la Corte para pedir cambio de jueces bajo la premisa de que se les considera sesgados o que les falta imparcialidad o objetividad para juzgar el caso. Según el Estado, porque las preguntas corteses y respetuosas de la condición de víctima de Ginette Bedoya conllevaban prejuzgamientos contra el Estado. Inmediatamente después de presentada la solicitud de recusación, la presidenta de la Corte anunció que la audiencia continuaría, ante lo cual el Estado colombiano anunció que se retiraba de la audiencia por falta de garantías. La audiencia continuó escuchando el testimonio de Jorge Cardona, quien para la época de los hechos era el editor de Ginette Bedoya. Luego la audiencia se levanta y se anuncia que continuará una semana después, cuando la Corte respondiera a las solicitudes del Estado. Efectivamente, un par de días después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que declaraba improcedentes dichas solicitudes y que la audiencia continuaría como estaba previsto. Así, el 22 de marzo se retomó la audiencia. El Estado colombiano y la defensa de Ginette Bedoya presentaron dos testigos, una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación que explicó cómo se había implementado el enfoque de género en la institución y que en varios momentos fue incapaz de responder a las preguntas de los jueces, y también una perita experta en violencia sexual y de género que explicó cómo ocurren estas violencias y en qué consisten las responsabilidades de un Estado ante estas para defender a las víctimas. El 23 de marzo, el Estado colombiano pidió un perdón parcial a Ginette Bedoya por las fallas del sistema judicial, por no investigar adecuadamente y por revictimizar, por incumplir con su deber de debida diligencia para investigar las amenazas y el atentado que sufrieron Ginette Bedoya y su madre. Sin embargo, el Estado se negó a reconocer su responsabilidad por la participación de agentes del Estado, particularmente de miembros del IMPEC y de altos mandos de la policía, en los crímenes cometidos contra Ginette Bedoya. Se me quedan algunos elementos por fuera, pero con todo esto en mente podemos tener un contexto más o menos preciso de lo que rodea el caso de Ginette Bedoya Lima. Vamos con algunos elementos de análisis. Un primer elemento que debemos analizar en todo esto tiene que ver con la actitud del Estado y lo que esa actitud nos revela. Como vimos al principio del episodio, al finalizar la primera parte de la audiencia, el 15 de marzo, Camilo Gómez, el representante del Estado ante la Corte, recusó a casi todos los jueces y se levantó de la audiencia alegando falta de garantías. Esto está lejos de ser una actitud particular de Camilo o de este gobierno y más bien hace parte de una larga tradición del Estado colombiano de eludir su responsabilidad internacional ante violaciones de derechos humanos. El Espectador sacó en su edición del 28 de marzo una investigación en la que cuenta que el Estado colombiano ha sido condenado 24 veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en todos esos casos, sin excepción, sin importar el gobierno ni la persona que sirviera como representante del Estado, la estrategia de defensa siempre ha implicado
y aquí me permito citar el artículo del Espectador, abro comillas, desconocer crímenes ya esclarecidos por la justicia interna, esquivar reparaciones a víctimas que entregaron todo tipo de documentación para probar los daños causados y hasta descalificar testimonios de familiares que vivieron de primera mano el horror del asesinato o la desaparición de sus seres queridos. Y creo que aquí es importante aclarar varias cosas. La primera es la diferencia fundamental entre el Estado y el gobierno. Para dar una definición simple, un Estado es un cuerpo de instituciones formales que gobierna una sociedad y que incluye al Congreso, a las Cortes, a los ministros, al presidente, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Policía, al Ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gobierno es el grupo de gente que administra ese Estado. Piénselo así, el Estado es un edificio enorme y el gobierno es la gente que lo administra. Las administraciones pueden ir cambiando con el tiempo, pero el edificio sigue siendo más o menos el mismo. Y esta distinción es especialmente importante cuando estamos hablando de derecho internacional, en la medida en que en el derecho internacional los actores son el Estado, es decir, todo el cuerpo político formal de una sociedad. Y eso quiere decir que Camilo Gómez, al ser el representante de la defensa del Estado ante la Corte, no es un representante del gobierno de Iván Duque, sino de todo el Estado, y eso quiere decir que es la persona que representa al presidente, a sus ministros, pero también a sus opositores, a los jueces, a todos los funcionarios y funcionarias del Estado y también a todas y cada una de las personas que componemos la sociedad colombiana. Trate un momento de dimensionar el tamaño del asunto. Cuando Camilo Gómez se levantó de la audiencia el 15 de marzo, es como si lo hubieran hecho usted, su mamá, su papá, sus amigos, los políticos que odian y los que les gustan, la Selección Colombia, el dueño de la tiendita del barrio y los cajeros del supermercado donde compran su comida. Cuando el Estado se levanta de la audiencia y recusa a los jueces diciendo que no hay garantías, es como si usted lo estuviera haciendo. Y ahora piense que el caso de Ginette Bedoya es uno más entre decenas de casos en los que el Estado colombiano ha hecho cosas similares, en los que ha intentado a toda costa y contra toda evidencia eludir su responsabilidad, negar que por su culpa y por la manera en que ese Estado está construido es que ocurren esas violaciones horrorosas de los derechos humanos, que por eso matan gente, desaparecen, masacran y violan, muchas veces con complicidad del Estado. Y entonces, lo que se revela aquí es precisamente cómo ve el Estado a las víctimas, a las que se supone que debería atender, proteger, reparar y ayudar. Un segundo elemento que conviene analizar y que está relacionado con el anterior es cómo la resistencia del Estado a aceptar su responsabilidad y a reparar a las víctimas de la guerra revela tanto la complejidad de la guerra como la complicidad y la responsabilidad que el Estado colombiano tiene en esta. Recordemos lo que Ginette Bedoya estaba investigando cuando fue víctima de esos horrores. Para ese momento, entre 1999 y el 2000, yo era reportera judicial del periódico El Espectador y estaba documentando un caso de tráfico de armas y compra y venta de secuestrados, además de otras violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo desde la cárcel nacional La Modelo, uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo para ese momento y donde ocurrían todo tipo de hechos, desde tráfico de armas hasta violaciones de derechos humanos contra quienes estaban recluidos en esta cárcel, contando con descuartizamientos, desapariciones y secuestros tanto al interior como fuera de la cárcel. Esta investigación tenía un componente muy especial y era que allí confluían todos los grupos armados de Colombia. Habían paramilitares, guerrilleros, integrantes de mafias del narcotráfico y delincuencia organizada. Lo paradójico era que públicamente los agentes del Estado combatían a estos grupos ilegales, pero dentro de la cárcel eran aliados y tenían alianzas para vender ese armamento, para negociarlo, para traficarlo y para surtir de armas a algunos frentes de las FARC, así como de armas al paramilitarismo. La cárcel La Modelo era la oficina desde donde se conectaba todo el crimen del país en ese momento. Esta investigación de Ginette Bedoya, que tuvo lugar a finales de los años 90 y comienzos de los 2000, es profundamente reveladora del papel del Estado en la guerra, que en una cárcel, es decir, que en una institución del Estado, y no solo eso, que en la cárcel más importante del país, que queda en la capital, dentro de la ciudad, se den reunión todos los actores de la guerra para matarse y para negociar entre ellos no es una cosa menor, porque es que durante décadas la historia que nos han contado es que la guerra en Colombia es una vaina que ocurre allá lejos,
en los campos y las selvas, lejos de las ciudades, donde, y esta es una expresión muy colombiana, no llega el Estado. Pero resulta que no. Resulta que las instituciones del Estado, como lo revelaba la investigación por la que Ginette tuvo que sufrir tanto, son tanto actores como escenarios de la guerra. Resulta que desde las cárceles del país, es decir, de nuevo, desde instituciones del Estado, se planearon atentados, masacres, asesinatos de periodistas, desapariciones forzadas. Resulta que en las cárceles del Estado se pactaron entregas de armas a grupos paramilitares, se vendieron secuestrados a las guerrillas, picaron gente en pedacitos, y todo esto con la participación del Estado, y no solo con manzanas podridas, como le gusta decir a los gobiernos, sino desde mandos altos. Personas con mucha gente a su cargo, como el coronel de la policía que ordenó el secuestro de Ginette Bedoya, participaron de estas actividades criminales que se dieron en el marco de la guerra, y entonces lo que se nos revela en todo este caso es por un lado la complicidad y la responsabilidad del Estado, y también las complejas relaciones de alianzas y enemistad de los actores de la guerra en Colombia, relaciones que no han desaparecido, a pesar de que han pasado más de 20 años. Finalmente, una tercera cosa que conviene analizar, y quizá la más importante en el marco de este episodio de Opinar un Rato, es el lugar de la mujer en la guerra en Colombia. El caso de Ginette Bedoya es emblemático no solamente por el particular horror que ella tuvo que soportar y que tiene que seguir soportando todos los días, y por la valentía con que ha asumido su dolor, sino porque ha servido para visibilizar el horroroso alcance de la violencia sexual y de género en Colombia en el marco de la guerra, violencia cuyas principales víctimas han sido las mujeres, que han sido sistemáticamente violadas, abusadas, esclavizadas, torturadas, empaladas y humilladas por absolutamente todos los actores de la guerra, principalmente hombres. Y que entendamos esto es fundamental. La guerra en Colombia no solamente se ha luchado en los campos, las selvas o las cárceles. Las mujeres también han sido, por desgracia para ellas y para todos nosotros, un campo de batalla. Y eso revela muchas cosas que están mal con nuestra sociedad. Piensen en esto. A Ginette Bedoya la ultrajaron de ese modo horrible para escarmentar a la prensa, y eso que le pasó a Ginette le ha pasado a miles de mujeres. Han sido violentadas sexualmente no solo para degradarlas y someterlas a ellas, sino para degradar y someter a las comunidades que las rodeaban, para atentar material y simbólicamente contra comunidades, contra padres, madres, esposos, hijos, hijas. El alcance de la violencia sexual contra las mujeres en la guerra en Colombia revela hasta qué punto como sociedad hemos instrumentalizado sus cuerpos, hemos querido despojarlas de su dignidad, de su capacidad para decidir. Que un hombre viole a una mujer para escarmentar a otra persona, a un hombre, a un grupo, a una comunidad, no solo es horrible por la violación en sí, sino porque este implica que el cuerpo de la mujer es visto como un arma de guerra, como un objeto que puede ser usado para atentar contra nuestros enemigos. Si usted es hombre, tómese un momento para pensar en lo que esto significa. Pero a este análisis le falta un pedazo importante, y es que en el caso de Ginette Bedoya todo parece indicar que esos terribles actos de violencia sexual cometidos contra ella no solo fueron perpetrados con la complicidad del Estado, sino, y peor aún, por orden de algunos de sus agentes. Esto quiere decir que el Estado, o sea, el cuerpo de instituciones políticas que existe para velar por nuestros derechos, nuestra integridad, nuestra seguridad, para lo cual pagamos impuestos y escogemos presidentes, congresistas, alcaldes y gobernadores, movilizó recursos, dio órdenes y se alió con actores armados ilegales a los que se supone debe combatir para atentar contra una periodista que estaba haciendo su trabajo y de paso mandarle un mensaje a la prensa. Y después, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo para reparar a Ginette, en lugar de hacerlo, el Estado decidió alargar el proceso durante 2 décadas sin resolver nada. Decidió no protegerla y permitir que Ginette y su madre siguieran siendo amenazadas, perseguidas e intimidadas. Obligó a Ginette a contar 12 veces ante un fiscal el horror que tuvo que soportar. Extravió las pruebas contra los autores y los determinadores del crimen, entre otras muchas cosas revictimizantes. Y por si no fuera ya poco, ahora que el caso llegó a instancias internacionales, el Estado se negó a reconocer su responsabilidad, se levantó de la audiencia, alegó no tener garantías y recusó a los jueces y pidió un perdón parcial y de mala gana a Ginette por todo el sufrimiento que su inoperancia y su actuar criminal le causaron. Para decirlo simplemente,
el Estado, en nombre mío, suyo, de su mamá, de su papá, de sus amigos, de sus hermanas, de su pareja, le hizo todo eso a Ginette y se lo ha hecho también a miles de víctimas a lo largo de la historia. Con todo esto en mente, planteemos algunas preguntas que nos ayuden a formarnos una opinión sobre lo ocurrido en torno al caso de Ginette Bedoya contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el papel de los estados ante los tribunales internacionales? ¿Por qué los estados reconocen estas instancias internacionales? ¿Para qué sirven los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué significa que el Estado colombiano haya decidido recusar a los jueces y alegar falta de garantías sin ningún fundamento? ¿Qué implica que el proceder histórico del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya sido de elusión de responsabilidad y de revictimización? ¿Cómo podemos interpretar esa actitud del Estado de cara a las víctimas? ¿Qué implica para la sociedad colombiana en su conjunto que el Estado colombiano se comporte sistemáticamente de maneras tan cuestionables ante tribunales internacionales? ¿Qué nos dice eso de la relación que el Estado colombiano tiene con su ciudadanía? ¿Cómo se siente usted sabiendo que, en su nombre, el Estado colombiano está revictimizando sistemáticamente a una mujer que ha sufrido lo indecible por su acción y omisión? ¿Cómo se siente usted sabiendo que la actitud sistemática del Estado ante sus violaciones de derechos humanos es negar la realidad y revictimizar a las víctimas? ¿Cuál es la relación del Estado con los actores armados ilegales? ¿Qué tanto sabemos de las dinámicas de la guerra en Colombia? ¿Qué tanto estamos dispuestos a enterarnos más? ¿Cómo podemos comprender mejor las complejidades de la guerra en Colombia? ¿Cómo el hecho de que haya un imaginario colectivo de que la guerra en Colombia ocurre lejos, en los campos y las selvas, afecta su actitud ante esta? ¿Qué tan responsable se siente usted con respecto a lo que pasa en Colombia? ¿Qué implica para usted que el Estado colombiano tenga alianzas con actores de la guerra para atentar contra ciudadanos y ciudadanas? ¿Cuál es el lugar de las mujeres en la guerra en Colombia? ¿Qué lugar les hemos dado como sociedad? ¿Cómo ha contribuido usted a perpetuar o transformar las realidades de las mujeres en el país? ¿Qué tanto sabe de las realidades de la violencia sexual contra las mujeres en el marco de la guerra? Si usted es hombre, ¿cómo es su relación con las mujeres en su vida? ¿Qué tan dispuesto está a hacerse preguntas difíciles sobre su responsabilidad en todo este asunto? Y por último, ¿qué tan dispuesto está usted a hacer cambios significativos en sus maneras de ser y proceder para transformar las estructuras sociales que perpetúan estas lógicas de extrema violencia contra las mujeres? O en otras palabras, ¿está usted dispuesto a perder privilegios y ventajas para construir una sociedad más justa con las mujeres? Hasta aquí este episodio de Opinar un Rato. La invitación es a que con todos estos elementos, análisis y preguntas se tome el tiempo de formarse una opinión crítica e informada. Es muy importante que sepa que todo lo que digo aquí, como es evidente, está atravesado por mis sesgos y opiniones personales. En este programa yo no pretendo ser objetivo ni imparcial. Yo pienso que el Estado colombiano actuó con mezquindad contra Ginette Bedoya, del mismo modo en que lo ha hecho con las víctimas de la guerra tanto en tribunales internacionales como en su manejo interno. Y pienso que esa actitud mezquina revela un montón de cosas sobre la relación que el Estado tiene con la ciudadanía y sobre cómo nos ven quienes ocupan sus más altas jerarquías. Y también pienso que los hombres tenemos que hacernos preguntas, ponernos en crisis, cuestionarnos, reconocer nuestra parte de responsabilidad que no es poca en la manera en que nuestra sociedad atenta sistemáticamente contra las mujeres solo por ser mujeres. Y que para corregir esa injusticia necesitamos bajarnos de un montón de ventajas y privilegios que tenemos por el solo hecho de ser hombres. Maluco, maluquísimo, pero hacer lo correcto rara vez es agradable. En todo caso, los elementos, preguntas y reflexiones que presento aquí parten de mi análisis de los hechos y mis lecturas y creo que pueden serles muy útiles para las opiniones que ustedes deseen formarse. De todos modos, procuren leer más, plantearse preguntas nuevas, buscar otros ángulos. Opinar bien es difícil, pero vale la pena y es importante para todos. Opinar un rato es una rama del proyecto Pensar un Rato. La mejor manera de ayudar a este proyecto es compartiendo los episodios en todas sus redes sociales. Recuerden que ahora también pueden ser Patreons de este proyecto y ayudarlo a crecer. También pueden seguir a Pensar un Rato en Twitter en la cuenta @_Pensar un Rato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @MiguelLetras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.